Buenas noches, de verdad que es un placer para mí que estéis aquí. Puedo decir como el siervo de Eliseo, de verdad, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. ¿No lo veis? El apóstol dice, levantad vuestras cabezas y mirad, porque el día de la redención está más cerca, se acerca. Hoy tenemos el agrado de entrar en el reposo del Señor. Y tenemos el gusto y el privilegio de tener a nuestro doctor, nuestro querido médico Otoniel Paredes, como dice aquí. Él es médico, es cirujano, pero es un hombre que se ha querido colocar en las manos de Dios. El Señor está dando un mensaje maravilloso de salud. Ya sabéis de que la línea de salud, como dice la señora White, es una de las líneas encargadas de llamar para nuestros días a muchos hombres y mujeres que no entrarían por la predicación del Evangelio. Otros, dice, entrarán a causa de la salud. Estamos felices, doctor Otoniel, de tenerle aquí. Que el Señor le bendiga. Él tiene un sanatorio en el país de Venezuela. Bueno, él ya nos contará luego. De todas formas, que el Señor sea con usted y bienvenido. Gracias. Buenas noches, queridos hermanos, y feliz sábado. Realmente para mí es un placer, un privilegio y una responsabilidad poder estar acá con ustedes en esta hora. Vamos a hablar sobre algo, a mi modo de ver, vital, digamos, en nuestra experiencia y en nuestro crecimiento espiritual. Vamos a hablar en esta hora sobre el plan curativo de Dios. ¿Todos pueden ver la pantalla allí? ¿No? Bien. Vamos a tratar de entender qué es lo que el Señor quiere para este tiempo y para este, digamos, tramo final de la historia de este mundo en relación a la curación. Dios tiene verdades que han sido reveladas a través de las edades y cada generación tiene una verdad especial. Nosotros estamos viviendo en el último tiempo. Somos la séptima iglesia. Somos el pueblo del juicio. El pueblo que el Señor ha levantado para terminar su obra. No solo para continuar, sino para terminarla. Vamos a ver entonces, pero antes de ver el omega, vamos a ver el alfa. El origen y el destino del plan curativo de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, Él tenía un plan especial. Recuerden que el hombre, la especie humana, fue la respuesta de Dios a la caída de Satanás. Cuando Satanás se rebeló allá en el cielo, entonces el Señor, Él llamó a la existencia a Adán y Eva. Y dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esto hizo Él el día sexto, ¿se acuerdan de la creación? Bien, el testimonio dice, el hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. O sea, tanto física como espiritual, Adán y Eva iban a reflejar. Ahora, ¿cuál era el propósito realmente de Dios? O sea, todo tiene un origen y un destino, un alfa y un omega. El Señor tenía como plan llenar las vacantes que Satanás había dejado en el cielo. Amén por eso. Dice, el propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana, si hubiera demostrado obediencia a cada palabra divina. ¿Se acuerdan de Jesús mismo? Él dijo, muchas moradas hay en la casa de mi Padre en Juan 14. ¿Cuáles son esas moradas? Pues las vacantes que quedaron. Pero para que no quede duda, alguien puede decir, bueno, de repente llena y ya no hay más lugar.
Dice, voy a preparar lugares. O sea que va a llenar y además de eso va a ampliar. El cielo va a ser más grande cuando el plan de redención quede concluido. Escuchen lo que dice el testimonio. El cielo triunfará porque las vacantes que quedaron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas con los redimidos del Señor. Entonces el Señor nos presenta cuál es el destino que tú tienes, el destino que tenemos cada uno de los hijos de Dios, cada uno de los que hemos sido llamados a este evangelio. ¿Quién creen ustedes que será el que menos quiere que lleguemos al cielo? El que va a perder su lugar que dejó, Satanás y sus santos ángeles. Sus ángeles que se rebelaron. Fueron santos en un principio. Satanás y sus ángeles no quieren que tú ocupes el lugar, pero la manera que él tiene es que primero que tú no sepas, o si sabes que no te preocupes por llenar esa vacante. Pero así como existe un lugar para nosotros en el cielo, existe un lugar para nosotros acá en esta tierra. Y eso es lo que vamos a hablar en esta hora. ¿Queremos ocupar el lugar que el Señor tiene para nosotros allá? Sí, pero primero tenemos que ocupar nuestro lugar acá en esta tierra. Bien, entonces vamos a hablar sobre el plan curativo del Señor, el plan de vida y salud. El plan de vida está representado, hermanos, por el árbol de la vida. Un árbol especial que el Señor dotó con propiedades sobrenaturales. Dice Génesis 2:9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces dice que el árbol estaba ¿dónde? En medio del huerto. Ahí hay una lección espiritual. No estaba el hogar de Adán y Eva en el centro. Estaba el árbol de la vida. Y así Jesús tiene que ser el centro de nuestra experiencia para poder tener vida, para poder tener salud. El fruto del árbol de la vida en el jardín del Edén poseía virtud sobrenatural. ¿Qué significa sobrenatural? Algo natural, pero más allá de natural. Por ejemplo, te dice millonario, archimillonario. Es que es más que millonario. Bueno, es natural más que natural. Era sobrenatural. Comerlo significaba vivir para siempre. Usted sabe de la caída de nuestros primeros padres. Adán y Eva fueron engañados. Pero escuche lo que sucedió. Una de las señales que hubo de la destrucción del mundo fue justamente que el jardín del Edén fue llevado para el cielo. Pero no fue llevado el mismo día que Adán y Eva fue echado del jardín. Fue llevado poco tiempo antes del diluvio. Otra señal fue la muerte de Matusalén. Matusalén murió el mismo año que cayó el diluvio. Y otra señal fue que los animales llegaron sin ser llamados. Hubieron señales, al igual que nosotros vemos las señales que están sucediendo en el mundo. El Señor trasplantó el jardín del Edén para el cielo. Después de la entrada del pecado, el labrador celestial trasplantó el árbol de la vida al paraíso de arriba, pero sus ramas cuelgan sobre el muro hacia el mundo inferior. El Señor dice que el jardín está allá arriba y Juan lo vio. En Apocalipsis 22 dice que vio el árbol de la vida que da cada mes su fruto. Pero el Señor dice que Él está en el cielo, pero sus ramas cuelgan hasta acá. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos participar de los frutos de ese árbol.
¿Usted quiere comer de ese árbol? Bien, podemos participar, no solo cuando lleguemos, desde ahora. Es más, ya estamos participando. Estamos banqueteando espiritualmente del árbol de la vida que es su palabra. A través de la redención comprada por la sangre de Cristo, nosotros todavía podemos comer de estos frutos vivificadores. ¿Por qué estamos vivos? Es gracias a la misericordia de Dios, que Él permitió que Adán y Eva llevasen algunos frutos del Edén. Adán llevó una semilla de manzana, otra semilla de piña, de plátano, en fin, de todo, pero de árbol de la vida, él no puso. Es más, ese árbol no tiene semilla, no se puede volver a trasplantar, ese solo hay uno solo. Bien, pero veamos cuál es el significado espiritual. ¿Han oído hablar de la fitoterapia? Fito es planta y terapia, tratamiento. Cuando el hombre pecó, Dios le dijo, comerás plantas del campo. Uno de los remedios que desde los orígenes del pecado se han utilizado para las enfermedades son las plantas. Y Dios ha puesto virtudes curativas. Dice, las hojas del árbol de la vida son para los creyentes y arrepentidos hijos de Dios. ¿Qué significa creyente? Lo contrario de incrédulo, que cree en algo. Pero no solo dice creyente, sino que también arrepentido. No es suficiente creer, hay que dejar el pecado. Y dice que esos remedios son ¿para quién? Para los creyentes y arrepentidos hijos de Dios. Estos aprecian las bendiciones que se encuentran en los árboles, arbustos y flores, a pesar que llevan la maldición del pecado. Entonces los remedios del Señor son apreciados si tú crees y si tú obedeces, porque el arrepentimiento lleva a la obediencia. Pero no solo las plantas, vean. El Señor nos ha dado simples hierbas del campo que son beneficiosas. Si cada familia fuese educada sobre cómo usar las hierbas en caso de enfermedad, mucho sufrimiento se podría prevenir sin necesidad de llamar a un médico. El uso inteligente de simples hierbas podrían haber recuperado a muchos enfermos que han muerto por el uso de drogas. Lamentablemente, son remedios que no se les da la importancia de vida. Y eso es parte del árbol de la vida. Participar del árbol de la vida es participar de los remedios del Señor. Pero la Biblia nos habla también el testimonio de la fitoterapia espiritual. ¿Cuál es la fitoterapia espiritual? Dice la Biblia, sus principios vivientes son como las hojas del árbol de la vida, las cuales son para la sanidad de las naciones. Entonces, al estudiar la palabra, al creer, al practicarla, nosotros estamos participando, hermanos, del árbol de la vida. Estamos participando del plan curativo de Dios. Recuerde que Dios cura para el tiempo presente y para la eternidad. El plan de Dios es integral, es permanente, es eterno. Refleja su carácter. Jesús ya lo dijo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, la palabra de Dios es uno de los instrumentos que tenemos en la recuperación de los enfermos. Ahora veníamos de visitar un hermano que nos envió un paciente. Estuvimos allá pero la ciudad anterior, en Salamanca. Entonces, que él cuenta que el paciente, estábamos orando por él, tenía un cálculo. Y cuando salió, orinó y botó el cálculo. ¿Eso es remedio? Es la palabra del Señor. No es que uno tiene poder. No crea eso. El que tiene poder, ¿quién es? El Señor obra. Usted puede ser utilizado para llevar esa hojita del árbol de la vida. Orar por alguien. Explicarle la palabra. Eso es ser obrero médico misionero. Abrir la Biblia ante el tentado que lucha.
léele una y otra vez las promesas de Dios que serán para él como hoja del árbol de la vida. Es un remedio que tiene que ser persistente, constante, tiene que ser aplicado a cada momento para lograr los resultados. Dice, son hojas de aquel árbol que es para la sanidad de las naciones. Nada tiene tal virtud curativa. ¿Qué significa esto? Que no hay algo más poderoso que eso. Ninguna otra cosa puede infundir el valor, la fe que dan vital energía a todo el ser. Es verdad, nosotros no podemos dar lo que no hemos recibido. Si usted no cree, no va a poder infundir esa fe que usted no tiene. Si no amamos, no podemos dar algo que no hemos recibido. Bien, los recursos naturales, esto es la ecuación de Dios. Vean, es sencillo. El plan curativo de Dios tiene solo 3 elementos. Los recursos naturales, primero, utilizados de acuerdo con la voluntad de Dios, o sea, la obediencia, producen resultados sobrenaturales, que es la curación. Acá está, para que lo vean. El plan curativo, poder de Dios, recursos naturales y la obediencia. Lógicamente está hablando de la obediencia que es acompañada con la fe. La fe y la obediencia es juntas. Entonces, si tú crees y obras, usa los recursos de Dios y Dios va a obrar. El Señor, Él es el médico que nunca ha perdido un caso. ¿Se acuerdan del ciego que quería ser sanado? Jesús utilizó barro. Untó los ojos con barro, lo mandó a que se lave y después él vino viendo. Ahí estaba el poder de Dios, estaba el hombre que creyó y obedeció también. Porque no era solo creer, había que, algo hay que hacer. Bien, pero vamos a hablar del plan de Satanás. Plan de muerte, plan de enfermedad. Se parecen mucho porque aparentemente los dos buscan la salud. Pero Salomón dice que hay caminos que parecen derechos, pero su fin son ¿qué? Caminos de muerte. No podemos llevarnos por los sentidos. El hecho que uno se sienta un poco bien no indica que esté curado. Muchas personas confunden la mejoría con curación. Usted tiene un dolor, toma un analgésico, se alivió, pero no se ha curado. Ahí está el dolor. Bien, el plan de Satanás está representado por el otro árbol. Ahora, esto no lo he inventado yo, hermanos. No es que esto es del Señor. Ya desde el origen estaba el plan de vida y el plan de muerte. Plan de sanidad y plan de destrucción. Dice, el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le dijo, mira, Adán y Eva, tú no puedes comer. Si comes vas a morir. Y usted sabe la historia. ¿Qué prefirió Adán? Tenía árbol de la vida y árbol de la muerte. ¿Cuál prefirió Adán? El de la muerte. Y ya se da cuenta que muchas veces nosotros también nos gusta la muerte. Benjamin Franklin decía, 9 de cada 10 personas son suicidas. Nos matamos de a poquito. Somos hijos de padres suicidas. Adán y Eva se arrepintieron y van a estar en el cielo. Y gracias al Señor que nosotros también queremos buscar la santidad. Queremos estar en el cielo, sí. Ahora vea, quiero que medite acá lo que dice el testimonio, cómo fue el proceso de engaño que el diablo utilizó para Eva. Eva vio que el árbol era bueno para comer. O sea que ella no le vio el lado malo. Dice árbol de bien y de mal. Pero ella solo vio lo bueno, no vio lo malo. El primer error. El diablo siempre nos presenta el pecado por su lado atrayente. Y el malo lo esconde. Dice que vio que era bueno, era de sabor agradable. Se guió ¿por qué? Por los sentidos. No, o sea, no razonó.
simplemente se guió por el sentido. A medida que comía le parecía sentir un poder vivificador, se imaginó que penetraba en un estado superior de existencia. O sea que sus sentidos obraron en su pensamiento. Ella se creyó que ahora era Dios realmente, porque van a ser como Dios, se le dijo Satanás. Despreció el plan de Dios. Pero ahora ella se volvió médica misionera, pero no del plan de vida, sino del plan de destrucción. Una vez que hubo pecado, se transformó en tentadora de su esposo y él comió. Y ella le decía, no, mi amor, come, no me he muerto. Mira, es bueno, sabroso. Adán no fue engañado, Adán fue seducido. De todos modos, Adán y Eva, los dos pecaron. Uno fue engañado y el otro fue seducido. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el Señor. Del comienzo al fin, el crimen del uso del tabaco, de la medicación con opio y drogas, tiene su origen en el conocimiento pervertido. Espero que acá no hay nadie que tome tabaco ni opio, pero muchas veces usamos medicación, drogas. Dice, ¿tiene su origen en qué conocimiento? Pervertido. Miles y decenas de miles. Decenas de miles serían ¿cuánto? 10.000, ¿verdad? De vida se pierden por el acto de comer el fruto venenoso, mediante las complicaciones de nombres que el común del pueblo no comprende. Hay tanta medicación, no quiero que me entiendan mal. Recuerden que la medicina ha logrado muchos avances. La medicación farmacológica del tiempo de Elena White era muy agresiva, ahora es un poco mejor. Pero aún así tiene un grave problema, que es sintomática, no es causal. O sea, es para aliviar síntomas. Tú tienes dolor de cabeza, te mandan un analgésico. Tienes dolor de huesos, un analgésico. Tienes gastritis, un antibiótico. Tienes la tensión alta, un antihipertensivo. O sea, es solo para tratar el síntoma, pero no remover la causa. Los remedios de Dios van al origen, o deberían de ir al origen. Si tú quieres curarte según el plan de Dios. De paso que el plan de Dios, Él une la sanidad con la santidad. Dios da sanidad Él no da las dos, no da una cosa sola. El diablo se interesa de que la persona sea sana, pero en la iniquidad. Y si uno está buscando curarse y seguir violando las leyes de Dios, está siguiendo el plan de ¿quién? Del diablo. Entonces el plan del Señor es sanidad con santidad. En otras palabras, la curación de la enfermedad y el perdón de los pecados. Por eso dice Él, es Salmo 103, perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Bien, entonces estamos hablando acá del uso de drogas. Droga es todo lo que altere la fisiología normal del cuerpo. Incluso cosas naturales en exceso pueden tener efecto de una droga. Por ejemplo, el comer en exceso. Se sabe que sube los niveles de etanol y la persona se emborracha. Así sea alimento bueno, uno se puede intoxicar comiendo en exceso. Salomón mismo dice, no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el comelón y el bebedor empobrecerán. Pone al mismo nivel el borracho y el glotón. Droga es todo lo que intoxique o altere la química normal de nuestro cuerpo. Dice, están usando los productos venenosos que Satanás mismo ha plantado para que tomen el lugar del árbol de la vida. Satanás, él ha hecho sus mezclas. Muchos preguntan, bueno, pero ¿y el opio, la hoja de tabaco, cómo salió? ¿Quién lo sembró eso? El diablo ha hecho sus mezclas. ¿Y le echa la culpa después a quién? No, dice Dios creó eso.
Por eso que en la ley hebrea prohibía hacer mezcla de especies distintas. Y el diablo ha hecho mezclas, ha iluminado al hombre para destruir la naturaleza. Entonces dice, tomen el lugar del árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. ¿Cómo dice? Sí, en el desierto. Habían personas que tenían hábitos no santificados. Entonces eso tiende a crear rebelión. Vean, las drogas que se usaban en el tiempo de Elena White, drogas antiguas, los calomelanos, esto ya no se utiliza. El alcohol, bueno, se utiliza solo como para limpiar heridas, aunque hay cierta medicación que la diluyen en alcohol. El mercurio tampoco se utiliza, los mercuriales. La nux vomica, esto sí se utiliza, pero como quimioterapia. La homeopatía lo utiliza. El opio sí se utiliza todavía. Es el mayor calmante que a los opiáceos, la morfina. La quinina todavía se utiliza como antiarrítmico y para tratar el paludismo. La estricnina no se utiliza actualmente. El tabaco solo como vicio. Bien, pero existen otras drogas ahora que son ya más modernas. Ahora, quiero que ustedes entiendan que no es mi intención decirles que no usen nada de eso. Hay que aprender a ser sabios. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. La idea es irlo reemplazando. Al principio hay que utilizar eso y después se va quitando otras y poco a poquito se va sustituyendo por tratamiento natural. Los antibióticos son medicina para infección, en muchos casos son necesarios. Lo analgésico es para el dolor. Los ansiolíticos son para la ansiedad. Antihipertensivo, hipoglicemiantes para bajar el azúcar, antiarrítmicos para problemas cardíacos, antihistamínicos para alergias, citotóxicos son para el cáncer, diuréticos para orinar, antiespasmódicos para cólico, antidepresivos para la depresión, antiasmáticos son broncodilatadores. En fin, hay toda una serie de medicación que el hombre ha descubierto. Bien, pero vean, el plan de Satanás es también igual. Él tiene sus tres componentes. Pero en lugar de poder de Dios está el poder de ¿quién? De él. Él tiene poder. Es más, él enferma a mucha gente y después hace parecer que lo curó. Él tiene mucho poder. Es más, numéricamente son más los que están del lado de él que los lados del Señor. Bien, está basada en agentes humanos y la desobediencia. A él no le interesa la desobediencia a los 10 mandamientos. Ídolos, drogas, falsos métodos, autosugestión, hipnotismo. Remedios que él va inventando de tiempo en tiempo. Lo importante es que tú no obedezcas a Dios ni creas en sus remedios. Eso es lo que se interesa. Bien, ¿hasta acá han entendido? El origen y el destino del plan de salvación, de curación es que ocupemos el lugar que dejó Satanás allá. Tenemos los dos árboles, los dos métodos curativos. Uno el método de Dios, el árbol de la vida, y otro el método de Satanás, árbol de muerte, del conocimiento del bien y del mal. Vamos a terminar hablando un poco sobre la obra médica misionera. Esta es la obra que el Señor nos está llamando para que nosotros realicemos. Es la obra que Él vino a hacer en esta tierra. Él predicaba y curaba las enfermedades. Escuche lo que dice, este es consejo sobre salud. Quiero decirle que pronto no habrá ninguna obra en las líneas ministeriales. El Señor dice que no va a haber ninguna obra ¿en qué línea? Ministerial, en la obra de ministrar, de ayudar, que no sea obra médica misionera. Esa es la obra que vamos a tener que todos estar haciendo si queremos salvarnos o si queremos llegar vivos hasta la venida de Jesús. Ahora, ¿por qué va a suceder eso? Vean, hermanos. Cuando una agresión religiosa destruye las libertades de nuestra nación, ella está hablando de los Estados Unidos, la ley dominical.
aquellos que estarán del lado de la libertad de conciencia se encontrarán en una posición desfavorable, porque no vamos a poder comprar ni vender. ¿Qué haríamos si no se puede comprar ni vender? Si usted no puede echarle gasolina al carro, no puede comprar comida, ¿cómo va a pagar la luz? ¿Qué hay que hacer? Sí, pero ¿cómo? ¿Usted en la ciudad? Claro que en la ciudad. Hay que ir haciendo planes. No, mucho nos va a pasar como Lot, que Lot tuvo que salir. Momentos antes, él estaba saliendo y el fuego cayendo detrás de él. Abraham fue más sabio. Él ni siquiera se metió a Sodoma. Abraham fue más sabio. Es más, el Mesías vino por la descendencia de Abraham. Bien, por su propio beneficio, dice, ¿de quién está hablando? De nosotros, ¿verdad? Para nuestro, ¿tú quieres recibir beneficio o no? ¿Sí? ¿O maleficio? Beneficio, ok, por nuestro beneficio, dice. Para ellos deberían, mientras tienen oportunidad, por ejemplo, esta es una oportunidad que el Señor nos está brindando. Dice, ser más avisados en cuanto a las enfermedades, sus causas, prevención y curación. El Señor dice que hay que prepararnos para poder ayudar las enfermedades, sus causas, su prevención y curación. Acá están las tres cosas que tenemos que aprender. ¿Qué es lo que lo causa? ¿Cómo prevenirlo? Y si ha venido, la manera de tratarlo de manera natural. Los que hagan esto encontrarán un campo de labor en todas partes. El Señor dice que ¿dónde vamos a encontrar campo? O sea, no va a haber desempleo. Si tú te empleas en el plan del Señor, ¿no vas a sufrir? Tienes asegurado el empleo. Este hasta resuelve los problemas económicos. Dice que va a haber un campo de labor ¿en dónde? Entonces, tú vas para un lugar, vas a encontrar empleo. Para otro lado siempre vas a tener algo que hacer. Habrá dolientes, abundancia de ellos. Cada vez va a haber más enfermedades, más enfermos y menos recursos para curarlos. La medicina cada vez se le escapan las enfermedades, porque la mayor parte de enfermedades vienen por consecuencia del pecado. O sea, las enfermedades se reflejan en el cuerpo, pero el origen está en la mente. Y el único que puede curar la mente es el que la hizo. Dice, abundancia de ellos que necesitarán ayuda, no solamente entre aquellos de nuestra propia fe, sino mayormente de los que no conocen la verdad. Bien, entonces el Señor dice, vean, hay un peligro futuro. Y la forma que el Señor tiene es que nos preparemos como obreros médicos misioneros. Ahora, nosotros tenemos que aprender, hermanos, a educar, pero primero tenemos que educarnos nosotros. Hay que educar a la gente para que se aleje del empleo de drogas. Hay que usarlas cada vez menos. ¿Qué significa usarlas cada vez menos? Que si te tomamos una aspirina, después vas a tomar media aspirina. Pero si estás tomando una y mañana te tomas dos, eso no es disminuir o usarla cada vez menos. Te dan una pastilla para otro día, 2, 3, 4. ¿Estás siguiendo el plan de quién? No el plan del Señor, el enemigo del Señor. El Señor dice que hay que ser sabio. O sea que el primer paciente, ¿quién va a ser? Pues nosotros, tiene que ser tú mismo. Si no, nos volvemos fariseos, médicos, misioneros. El plan del Señor es que primero seamos nosotros santificados para poder ayudar a otros. La obra médico-misionera tiene dos cruces. Una es que tienes que vivirla y otra que tienes que ministrarla. Es sencillo. Pero no podemos tú decir, no, deje de comer carne y tú estás comiendo carne. Jesús decía que un ciego no puede guiar porque los dos van para el hoyo. O sea que es peor traer más maldición sobre ti. Dice, hay que usarlas cada vez menos y hay que confiar cada vez más en los recursos de la higiene. Está hablando de los recursos naturales, los remedios del Señor. Miles de personas. ¿Cuántos miembros hay cada pastor en la iglesia?
Cientos, ok, o sea, no llega a 1000. ¿Para acá dice cuánto? Miles, dice. O sea que tú tienes un campo, dice que uno hacen huir a 1000 y 2 a 10.000. Por lo menos te toca 1000 a cada uno. Miles, dice. Necesitan recibir instrucción acerca de los métodos sencillos para tratar a los enfermos. Métodos que tomen el lugar del uso de drogas tóxicas. ¿Sabe qué remedio es bueno? Mañana en la tarde quizás nos dé tiempo de hablar, o el domingo, sobre la hidroterapia. Un remedio tan económico. ¿Cuánto cuesta el agua? No es costosa. Y se puede aplicar todo el tiempo y no intoxica y sirve para todas las enfermedades. Pero hay que saberlo utilizar. Hasta para cáncer sirve para destruirlo. Y es sabiduría que Dios nos ha dado. Pero, ¿qué necesitamos? Dice saber utilizar para tomar el lugar de las drogas tóxicas. ¿Qué significa tomar el lugar? O sea, ocupar el lugar que antes estaba ocupado por otro. Y en este caso son los remedios del Señor. O sea que el plan curativo de Dios, hermano, comienza primero en uno, en la familia, en el hogar. Y eso va a ayudar a que nuestras mentes hasta piensen mejor. Una de las razones por la cual el Señor no ha venido es justamente porque nosotros no estamos siguiendo la luz de la obra médico-misionera, la reforma pro salud. Entonces queremos apresurar la venida del Señor, vamos a apresurarlo en prepararnos y estar listos. Aquellos que deseen convertirse en misioneros deben recibir instrucción de médicos competentes que les enseñen cómo cuidar a los enfermos sin el uso de drogas. Y los remedios sencillos utilizados salvarán muchas vidas. ¿A cuánto le gustaría prepararse como obreros médicos misioneros? A ver. Bien. Yo no espero que en 2, 3 charlas ya salgamos obreros médicos misioneros. Como siempre le digo, a nadar se aprende en el agua. Acá yo les voy a hablar cómo nadar, pero habría que meterse en el agua. Estuvimos allá 3 semanas por los Pirineos, ahí nadando con las enfermedades de los pacientes. Entonces, con la ayuda del Señor planeamos ahora para el otro año hacer un programa justamente de entrenamiento, ¿ya? Para los hermanos que quieran capacitarse más, y los que están enfermitos pues más bien van como pacientes. El que se siente fuerte va a aprender y el otro para curarse. ¿Les parece bien? Bien, todo ese es plan del Señor. Pues dice que ¿Hay alguna casa de formación para ello? sí, allá unos hermanos Restrepo, quizás usted haya oído, ¿ya? Ellos entrenan jóvenes. En Colombia también hay. En Estados Unidos hay varios. Allá. Sí, ok, todo eso son. Entonces el plan es eso, curativo y educativo. Tienen que ir las dos cosas juntas. Bien, ahora hermanos, vean, ¿qué pasa si tú no aceptas eso? Nosotros siempre hablamos de ley dominical, ¿verdad que sí? Que ley dominical, que el que no acepta va a tomar la marca de la bestia, pero nosotros, al no aceptar la obra médico-misionera, nos estamos preparando para tomar la marca de la bestia. ¿Seguro que sí? Escuchen, el mensaje del tercer ángel debe ser proclamado a gran voz a medida que nos aproximamos a la prueba final. ¿Cuál es la prueba final? La ley dominical. Ok. Esta prueba dice, la ley dominical, ¿verdad? Pero antes viene otra, escuchen. Vendrán las iglesias. ¿Qué iglesias serán? Pues la nuestra, ¿qué más? Dice, relacionada con la verdadera obra médico-misionera. Ya que el Señor junta las dos pruebas. La ley dominical con la obra médica. Porque eso es lo que va a hacer. Supóngase que llegó la ley dominical. No se puede comprar ni vender. Si tú quieres ser fiel a Dios, vas a tener que ministrar como el Señor Jesús. Jesús trabajó de médico misionero y solo Él le daban la comida y un lugar donde dormir. Eso era Pero donde Él iba siempre había trabajo. ¿Por qué? ¿Quién no quiere tener un médico en la casa? Y más si hay enfermos. Entonces dice, la demanda de obedecer
La demanda de obedecer la palabra es un asunto de vida y muerte. ¿Qué significa vida y muerte? Que obedeces a Dios y te salvas, tienes vida, obedeces o desobedeces su palabra y vas a muerte eterna. Entonces el Señor nos advierte los peligros futuros y nos presenta las posibilidades, la preparación que tenemos que hacer para afrontar esos periodos. No sabemos cuándo viene el Señor, pero que sí sabemos que si tú estás preparado, cuando Él venga, vas a formar parte de la iglesia triunfante. Hoy estamos todos la iglesia militante, solo vírgenes fatuos, vírgenes prudentes, todos juntos, trigo y cizaña metido. Pero cuando venga la prueba, entonces ahí va a probarse el carácter. Hoy es el tiempo de prepararnos. Cuando el agente humano haga con fe cuanto pueda para combatir la enfermedad por los sencillos métodos de tratamiento que Dios indicó, el Señor bendecirá estos esfuerzos. Dice que cuando hacemos de manera voluntaria con espíritu cristiano, Él va a poner su sello. Vean, les voy a contar personalmente, yo no escogí ser médico. Fue el Señor que me empujó a la medicina. Yo iba a ser ingeniero, yo soy de Perú. Pero estaba estudiando ingeniería y los exámenes me caían viernes de noche. Entonces tuve que desistir. Una prueba. Hablé con un pastor que había sido torturado por guardar el sábado. Él era rumano. Y por no querer trabajar el sábado en la cárcel, lo torturaron. Entonces fui a hablar con él, él sabía mucho de medicina natural y me dice, estudia medicina. Fue eso lo que me dijo. Me mudé para Venezuela y gracias al Señor pude estudiar. Y después estuve un tiempo también en Estados Unidos. El caso es que cuando uno se pone la mano del Señor, Él va a bendecir los esfuerzos. Él te va a preparar. Si tú tienes un sincero deseo, Él va a llamar así como llamó a Pedro, llamó a Juan, a Santiago, para formar parte de su obra. Vean, esta hermana la conocí en México, Teresa Barraza. Ella tenía un cáncer que la operaron de mama, le hicieron quimio y radioterapia. Ella no era adventista. Llegó al hospital, allá al sanatorio de un hermano, tenía metástasis a hueso y tenía metástasis a pulmón y ya no había más opción. No había más remedio, pero Dios es Dios de lo imposible. Ella utilizó la receta que da el Señor Jesús, Mateo 17:21. ¿Qué dice Jesús? Esto solo sale, dice, con oración. Pasó 40 días con ayuno de agua, lógicamente controlado. Y gracias al Señor, ella no solo se curó, sino que se convirtió, se bautizó. Entonces, un testimonio viviente. El Señor lo que quiere es, dice que el Evangelio va a ser predicado por testimonio a todas las naciones. Yo estoy acá gracias a que mi padre, una vez, él era católico, y un colportor llegó a visitarlo. Mi papá estaba sufriendo de los riñones, y el colportor le dice, hermano, yo le voy a traer un médico misionero. Y él le trajo un hermano que no era médico, pero sabía de remedios. Le hizo unas bebidas, baños, y le dio una dieta, tenía que dejar la carne. Y él se curó. Pero este hermano no solo lo curó física, sino que lo invitó para la iglesia. Mi papá era zapatero. Cuando conoció el Evangelio, dejó la zapatería y se volvió misionero. Él ganaba 3 veces más en la zapatería que lo que ganaba siendo misionero. Pero son las pruebas y los privilegios que el Señor te da. Y gracias al Señor, mi madre, ella quiso ser obstetriz para atender, pero nunca pudo lograr. Pero tuvo un hijo médico. Entonces, muchos de los sueños, aspiraciones nuestras o del Señor va a realizarse en nuestra vida si oímos su voz. Quiero terminar leyendo este texto de Isaías 49, 1 y 2. Está hablando el profeta Isaías. Comenzamos diciendo que el Señor te tiene un lugar allá en el cielo, ¿verdad que sí? Es más, ya está la vacante allá.
Él te tiene el manto, te tiene la corona, te tiene la piedrecita blanca. Pero Él nos tiene un lugar acá primero. Pero Él nos ha llamado desde el vientre. Escuchen. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. El Señor dice que desde cuándo nos ha llamado. ¿Desde cuándo Él te ha escogido a ti? Desde el vientre. Desde cuando estaba siendo formado. Tan pequeñito es el embrión que no se puede ver así a simple vista. Pero ya el Señor te había visto. Es más, Él vio, Él te ve allá en las cortes celestiales. Pero Él te ve también haciendo tu obra, su obra. Escuchen. Puso mi boca como espada aguda, dice. ¿De espada qué tiene que ser? Hay que pulirla, hay que trabajarla. Es el hierro que tiene que ser fundido. La espada no crece así como las plantas. Eso hay que forjarla. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Forjarnos, pulirnos. Dice, me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. ¿Está hablando de qué, hermanos, acá? ¿Qué tipo de instrumento es la espada y la saeta? Sí, pero ¿qué tipo de herramienta es? ¿Para qué se utiliza? ¿Para cocinar? ¿Para lavar? ¿Para qué? Para la guerra. Para la guerra. Nosotros estamos en una guerra espiritual. Es más, nos estamos preparando para la última gran batalla. Y una de las formas de pulirnos, de bruñirnos, es mediante la obra médica misionera. Así que esperamos que, al menos si he podido despertar el deseo de querer aprender, de querer prepararse, de querer oír, de querer ser parte de ese plan, hemos cumplido el propósito al menos de esta noche. ¿Entendemos que el Señor tiene un plan en nuestra vida? Esperemos que sí. Y que como Isaías podamos ver que Él es el que está dirigiendo nuestra vida, nuestro destino. Y no, es posible que te tenga como la saeta ahí metida. Pero a su momento debido, Él te va a agarrar. Vean, hace como un año yo tuve la sensación de que el Señor me iba a llamar a un lugar, pero no sabía dónde. Hace como un año. Y ahora en la tarde me di cuenta que alguien estaba orando mucho. Mañana lo vamos a tener este hermano, un hermano que viene de Medina. Él ha estado orando porque él quiere hacer una obra un poco más amplia. Él es dentista, pero él está solo allí con su familia. La abuela de uno de los clientes de él se enfermó de cáncer de mama, pero ya metastásico, está terminado, ya estaba recibiendo quimioterapia, pero ya no funciona, entonces le estaban dando tratamiento paliativo, morfina 24 horas. Por el Señor une los lazos. El caso es que él supo que yo venía acá. Entonces esta hermana estuvo 3 semanas allá con nosotros en los Pirineos. Y gracias al Señor se disminuyó mucho el dolor, ha mejorado bastante, y ella ahora es un testimonio ahí del poder del Señor. No son adventistas, son católicos. Entonces este hermano ahora nos llevó para hablar con el alcalde allá de Medina. El alcalde de una persona quiere hacer una expo salud ahí para hacer una conferencia para todo el pueblo. Y con la ayuda del Señor espero que allí se pueda levantar el deseo de este hermano de tener una iglesia. Él dice, yo no me voy de acá si no levanto un monumento al Señor. Entonces, hermanos, nosotros somos el resultado de un sueño del Señor, de llenar esas vacantes en el cielo. Pero llenemos las vacantes que hay acá también. ¿Cuánta gente necesitada? ¿Cuánto dolor y sufrimiento? Que nosotros, con la luz, los recursos que Él nos ha dado, podemos fácilmente ayudar a aliviar y apresurar también la venida del Señor. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser saetas bruñidas en su aljaba. Amén.